Monasterios, cenobios, abadías, prioratos, trapas. Por toda la geografía de España se salpican estos lugares sagrados, donde monjes y monjas, lejos del mundanal ruido, perpetúan un modo de vida que hoy apenas tiene sentido. Rezan, meditan, cantan sus viejas salmodias, cultivan huertos, fabrican dulces, destilan licores. Ya no son lo que fueron los monasterios y las abadías, centros de poder político, económico y cultural, señores de la tierra y depositarios de los saberes de su tiempo, palacio y tumba de reyes, hospedaje de peregrinos, constructores de caminos y hospitales. Ya no son, no, lo que fueron. Pero ahí siguen, unos vivos, otros muertos, muchos entre la vida y la muerte. Este es un paseo sobre ellos, sobre los más importantes entre los monasterios de España. He aquí una muestra mínima y antigua. A San Salvador de Valdedios los asturianos le llaman el Conventín. Fue en efecto un convento inaugurado el año 893 por 7 obispos visigodos. Junto a la pequeña joya, 4 siglos después, los cistercienses levantaron un gran monasterio dentro de los cánones románicos. En los 400 años que van de uno a otro, la vida monacal había sufrido notables transformaciones. En el norte de España, por los siglos en que se iniciaba el largo proceso de guerra civil que conocemos como la Reconquista, proliferan las fundaciones monacales, en muchos casos obra de canteros cristianos exilados de los territorios islámicos. Son los maestros mozárabes que construyeron en Cantabria Santa María de Leveña y Santo Toribio de Liébana.
Santo Toribio, que presume de guardar desde el siglo VIII el mayor trozo conocido del Lignum Crucis, fue reedificado en el siglo XIII, en pleno esplendor de la orden benedictina de Cluny. En los primeros tiempos de este milenio, los monjes franceses de Cluny, apoyados por el Papa, emprendieron una gran reforma de la vida monástica. Los monjes negros en España se instalaron en el Camino de Santiago, levantando la gran infraestructura de esta primera vía turística de la historia. San Salvador de Leyre es un ejemplo. Fue panteón de los reyes de Navarra y feudo del abad Virila, que se pasó 300 años oyendo el canto de un pajarillo. Es una leyenda repetida. Lo mismo dicen del santo monje Ero, en Armenteira, monasterio pontevedrés. Los monjes negros cluniacenses, que oraban y no trabajaban, se dieron a la molicie y a la acumulación ostentosa, hasta que en el siglo XII una fuerte corriente renovadora vino desde el Císter francés a poner orden, disciplina y austeridad entre las huestes benedictinas. El monasterio de Santa María de la Oliva, navarro como Leyre, es una muestra cabal del nuevo estilo de los monjes blancos, sustitutos de los negros. Monjes trabajadores, labriegos, pegados al terruño. La primitiva y sobria arquitectura de la Oliva se engalanó en siglos posteriores con alegrías góticas. Un vuelo de Navarra a Aragón. Si es verdad que el Císter supuso la severidad de la regla, el trabajo y la austeridad, no es menos cierto que los monjes blancos no le hicieron ascos al deleite de los sentidos, y así supieron elegir para sus místicos desiertos lugares deliciosos, verdaderos paraísos terrenales. El monasterio de piedra, fundado en 1195, se instaló en un paraje de frondas y agua, y allí los monjes compusieron junto al cenobio un jardín de maravilla de fuentes, estanques y cascadas que sigue vivo junto al cadáver del monasterio. También es cisterciense la obra principal de Nuestra Señora de Veruela en tierras de Zaragoza. Monasterio que se envuelve en galas otoñales,
como las que impresionaron el alma romántica de Gustavo Adolfo Bécquer, cautivo voluntario en una celda de Veruela. Lo más propiamente románico de Veruela es la portada de arquivoltas. Hay una cruz que se llama de Bécquer antes de la cerca, con una torre puerta de hacia 1500 rematada en gracioso cimborrio. Otra reliquia cisterciense es Santa María de Huerta, en Soria, fundación del emperador Alfonso VII. Como estuvo en el límite de los reinos cristianos de Castilla y Aragón, recibió prebendas de uno y otro y gozó de mucha prosperidad. A los primitivos elementos románicos se superponen en Huerta otros posteriores. En el claustro, los arcos góticos parcialmente cegados soportan la preciosa arquería plateresca del cuerpo alto. Junto a Soria, penosas y emotivas, las ruinas románicas de San Juan de Duero alzan al aire los restos de sus arcos, donde se mezclan la ojiva y el medio punto. Unos tienen ascendencia oriental, árabes parecen otros. Los hay simples y entrecruzados. Reliquia esta de una imaginación fuera de toda norma, es lo que queda del claustro de un monasterio de monjes hospitalarios que alimentó las fantasías románticas de Gustavo Adolfo Bécquer. En San Juan de Duero se inspiró su leyenda El rayo de luna. También Moreruela, en Zamora, fue poderosa abadía cisterciense. Pero ya no es más que ruina esquelética, paredes al viento,
con solo un soplo de vida en los cigollinos que le nacen cada año a la espadaña. La sobria magnificencia del románico del Císter, apuntando ya el gótico, solo es vestigio y soledad. En el valle burgalés del Tabladillo, Santo Domingo de Silos es otro cenobio benedictino con 1300 años a sus espaldas y muchas reconstrucciones. En el claustro románico, enhiesto surtidor de sombra y sueño, apunta al cielo el ciprés que inspirara a Gerardo Diego, vigilante de los arcos y capiteles donde dejaron sus fantasías petrificadas los canteros románicos. Hace poco más de 1000 años, por este claustro paseaba un abad llamado Domingo, natural de un pueblecito riojano. También benedictino, San Millán de la Cogolla se divide en dos monasterios, Suso y Yuso. El primero, el más antiguo. De San Millán, tierras riojanas, Sierra de la Demanda, fue un monje llamado Gonzalo de Berceo, que escribió en versos romances la vida de aquel paisano suyo, Domingo de Cañas, para el santoral Santo Domingo de Silos. Estos versos son el acta de nacimiento de un idioma que se llamaría castellano. Por tierras burgalesas de cereal, los benedictinos erigieron San Pedro de Cardeña. Aquí dejó el Cid Rodrigo Díaz a su mujer y a sus hijas cuando marchaba al destierro, al cargo del buen abad Sisebuto. Este abad impulsó la obra románica de San Pedro, que sería luego ampliada en el siglo XVII. En el centro de la gran fachada, una figura ecuestre y belicosa representa a un Santiago con aires de campeador. En San Pedro de Cardeña está el sepulcro del Cid y doña Jimena, aunque no sus huesos, que fueron desperdigados el pasado siglo cuando la invasión francesa, y vueltos a juntar con paciencia y dificultad ya en esta centuria para enterrarlos en la Catedral de Burgos.
Tristes ruinas de San Pedro de Arlanza, también en tierra de Burgos. Bien conocido por el Cid, que anduvo por allí cuando ya el monasterio tenía un siglo largo. Lo había mandado levantar Fernán González, primer conde independiente de Castilla. La Cartuja de Miraflores, por contraste, se conserva divinamente. Es mucho más joven, eso sí. Enrique III el Doliente, que tenía cerca de Burgos, orillas del Arlanzón, palacio y coto de caza, quiso instalar allí un monasterio franciscano que su hijo Juan II, el padre de Isabel la Católica, llevó a término como Cartuja con el propósito de ser allí enterrado. Y allí está, junto a su esposa Isabel de Portugal, bajo la prodigiosa filigrana gótica del sepulcro labrado por Gil de Siloé. El monasterio de las Huelgas, muy cerca de Burgos, también se debe a capricho fúnebre de una pareja real, Alfonso VIII y Eleonor de Inglaterra. En esta abadía femenina se conservan los despojos de la batalla de las Navas de Tolosa, ganada por Alfonso 2 años antes de venir a dar con sus huesos en las Huelgas. Hoy, al cabo de los siglos, se mantiene la rigurosa clausura de esta abadía femenina, regida en sus comienzos por hembras de sangre real. En sus buenos tiempos, tanto poder tenía la abadesa de las Huelgas que se decía que, caso de casarse el Papa, tendría que ser con ella. Aún habríamos de ver muchos otros monasterios, pero habrá ocasión. Mejor será tomarse un respiro, poner aquí punto y aparte y volver a las andadas en la primera ocasión.